hacer recto sigmoide. La segunda, la partecita del cono transverso, el ángulo esclero. En este caso lo que estoy explicando es el colon por enema. El colon por enema siempre comienza con una 24×30 y lo que se hace, se va explorando las diferentes regiones. Por eso yo le dije que era importante conocer lo que era la anatomía topográfica, si no, no van a saber qué es lo que estamos estudiando. Entonces, cuando comienza la 24×30 está el recto, recto sigmoides y el colon descendente. Entonces esa era la primera placa que nosotros hacíamos. Los comandos tienen que estar en un solo corte y tienen que estar en panorámica, tienen que girarlo hacia acá, ¿está? Porque si no lo que pasa es que lo va a dividir. Todo lo que ustedes están viendo, eso es una obligación del técnico. El técnico es el que hace eso. El técnico hace y opera. El médico radiólogo en realidad lo que hace es viene y estudia las imágenes. Él no tiene por qué estar perdiendo tiempo en algo que es nuestra obligación. ¿Está? O sea, ustedes tienen que conocer la técnica, tienen que tener listo el medio de contraste y tienen que saber los pasos. Bueno, en esta parte me pareció siempre gracioso y decía, pensé en rendirme, pero vi que alguien seguía mis pasos, está la imagen del ciclista y atrás el osito. ¿Sí? Es una manera de decirles que está bien, falta poquito, pero vamos, pónganle onda, ¿sí? Falta poco. Bien, estábamos en lo que era intensificador de imágenes. Yo le dije que el tubo siempre debía estar por debajo, así nos entrenan a nosotros. Entonces, el tubo por debajo, el intensificador arriba, ¿sí? Es por la forma de las, es para protegernos a nosotros, ¿sí? Y siempre que estemos dentro de lo que es la zona de radioscopía, la zona cuando vamos a hacer un estudio, hay elementos básicos que nosotros tenemos que tener. Más común para nosotros va a ser el chaleco plomado. Tenemos dos tipos de chaleco plomado. El equipo de chaleco plomado que uno ocupa normalmente para realizar radiografías es un chaleco más pesado, un chaleco que tiene un blindaje mayor, le decimos. Y está el equipo, el chaleco de radioscopía, que es un chaleco con una goma plomada más liviana. ¿Por qué es esto? Porque es menor la cantidad de radiación con la que nosotros trabajamos en radioscopía, ¿sí? También tienen los protectores tiroideos, ¿sí? Que van en el cuello. Tenemos los protectores gonadales y también pueden ocupar lo que son los anteojos plomados porque el cristalino es muy sensible a la radiación X, ¿sí? Sobre todo cuando vean en tercer año lo que es hemodinamia, van a ver que todos los médicos tienen puesto los chalecos, los anteojos plomados porque es muchísimo el tiempo que uno va a estar expuesto a esa radiación. Y también los guantes plomados. Bien, hacer uso correcto de los colimadores. Yo le hablé hoy que teníamos los comandos de los colimadores. Muchas veces uno está explorando una zona muy pequeña, por ejemplo, está estudiando el esófago, no hace falta que abra todo. Entonces, nos restringimos el haz de radiación a la zona que nosotros estamos estudiando. Eso debería ser lo adecuado, ¿sí? Suponiendo que nosotros pasemos 3 o 4 minutos, van a escuchar un sonido, una alarmita. Esa es la alarma que nos está indicando el tiempo de exposición. No quiere decir que el equipo se va a apagar, nos está indicando que nos estamos excediendo. Quiere decir que el equipo estuvo encendido durante 2 o 3 minutos. Se comienza a dar esa señal, ¿sí? Después de esto, obviamente el equipo, si uno no le hace caso, se apaga automáticamente. Porque uno, acuérdense que está protegiendo lo que es el tubo, porque va a estar generando mucho calor, y otros también están dando mucha radiación al paciente, ¿sí? Y estos iconos básicos que ustedes lo que van a ver siempre que vean el ojito es que estamos hablando de lo que es radioscopía, ¿sí? Siempre que vean el ojito es radioscopía, ¿sí? En este caso es un zoom. Tenemos lo que es la alarma, tenemos el modo pediátrico, ¿sí? Y después lo que es radiografía pulsada, que uno, por ejemplo, le puede decir al equipo que me dé ondas. Quiere decir, le coloco radiografía pulsada cada, por ejemplo, cada 4 minutos. ¿Sí? Cada 4 minutos me da 1, 2, 3, 4 segundos, tuc, se apaga. 4 segundos y vuelve a encenderse 4 segundos. 1, 2, 3, 4 encendido y 4 segundos apagado. 4 segundos, eso es radiografía pulsada. ¿Sí? Pueden ocupar eso. Son muy básicos.
Esta era la otra frase que yo les había dicho que siempre me gustó mucho. Cuando empezó a explicar este técnico, había dicho que en realidad todos nosotros éramos artistas y un poquito científicos, y ahí nos hizo esa explicación, que es un científico porque conoce las reglas y conoce leyes, trabaja con las matemáticas y la ciencia, y que es un artista porque con el hábito y con el tiempo, decía, nos convertimos en artistas de la producción de la imagen, y tenía una imagen similar a esta, y siempre me gustó muchísimo esas dos frases, me quedaron grabadas porque era muy jovencito, y creo que uno, si fomenta de que son jovencitos estas cosas, ustedes pueden volverse grandes profesionales, que esa sería la idea. Bien, como ya estábamos en la parte de estudio, esto es simplemente un repaso muy por encima, chicos, ¿sí? De los medios de contraste. El medio de contraste, recuerden que son sustancias que pueden ser o colocadas o pueden ser ingeridas, que lo que hacen es producen un contraste en determinadas áreas anatómicas que normalmente no son visibles. Los medios de contraste con los que nosotros vamos a trabajar, porque recuerden que son muchos, nosotros vamos a trabajar con medios de contraste positivos y negativos. Vamos a empezar por los más fáciles. El negativo es el aire, muy importante en todo lo que sea el estudio del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos el aparato digestivo vamos a ocupar una técnica que se llama la técnica del doble contraste o mucosografía. Vamos a usar el bario y vamos a usar el aire para poder visualizar muy bien lo que es la mucosa. Eso se llama técnica del doble contraste. Es entonces un contraste negativo, el aire. Los contrastes positivos, a su vez, se dividen en baritados y yodados, ¿sí? Y a su vez, los yodados también se dividen según cómo son solubles. Tenemos los que son hidrosolubles, solubles en agua, que podemos colocar en las venas, y los liposolubles, que no se pueden colocar por venas porque se vuelven como pelotitas y en realidad lo están matando al paciente. Los liposolubles se ocupan solamente en cavidades, ¿sí? Ocupamos para, por ejemplo, ver una fístula. Una fístula es una comunicación anómala que existe entre dos superficies anatómicas. La más común, por ejemplo, por decirle nomás, ¿sí?, es la fístula enterovesical. Entero, intestino; vesical, vejiga, ¿sí? Es una fístula, un agujerito que se produce entre el colon y la vejiga, lo que hace que, acuérdense que esa materia fecal, si va a la vejiga, se arma un quilombote porque son materiales patógenos, ¿sí? También tenemos las fístulas parietales, fístulas que se producen enteroparietales, perdón, entre lo que es el intestino y la piel, ¿sí? Hay muchísimos tipos de fístulas. Yo les estoy nombrando algunas que son las más fáciles. Entonces, al ser cavidad, uno puede colocarlas ahí, ¿sí? Bien, entonces tenemos varitados y yodados, ¿sí? Bien, dentro de lo que son los yodados, vamos a tener los hidrosolubles, solubles en agua, y los liposolubles, ¿sí?, que se ocupan solamente para cavidad. El liposoluble se ocupa bastante cuando estudiemos lo que es el aparato genital femenino, cuando veamos la histerosalpingografía. En este caso, muchas veces van a ver que nosotros podemos ocupar ambos. Podemos ocupar el hidro o el liposoluble. Ya queda por ustedes después averiguar por qué ocupamos uno y por qué otro. Y dentro de los yodados después tenemos, según su carga eléctrica, tenemos los que son iónicos, los no iónicos y los isoosmolares. Los iónicos son aquellos que tienen carga eléctrica. Generalmente son los que tienen meglumina y diatrisoato de sodio. Uno es un catión y el otro es un anión. Tienen cargas negativas. Uno es positivo, otro es negativo. El problema es que al ingresar en el torrente sanguíneo, esa carga eléctrica hace que el paciente tenga una determinada reacción, ¿sí? Puede ser leve, moderada o aguda, ¿sí? Las leves siempre se va a producir, que son el rubor, la sensación de calor que tiene el paciente, puede sentir el reflejo nauseoso, tiene ganas de vomitar. De ahí es porque el paciente tiene que tener un ayuno, porque suponiendo que tenga ese reflejo nauseoso, no va a vomitar nada, va a sentir simplemente como agua, no tiene nada. El problema sería si el paciente se come un plato de guiso, por ejemplo, y llega a vomitar. Imagínense, el paciente está boca arriba, se podría broncoaspirar. Quiere decir que eso que está en el estómago pasaría al pulmón,
¿sí? Esos son los iónicos. Después tenemos los no iónicos. Los no iónicos no tienen una carga positiva y negativa, ¿sí? Y después tenemos los isoosmolares. Los no iónicos isoosmolares no tienen carga eléctrica, no viajan con ion y en cation, sino tienen una sola molécula, y lo que tienen es que tienen la misma osmolaridad que la sangre. La osmolaridad de la sangre es 300 miliosmoles y estos productos tienen una osmolaridad de 300 miliosmoles. Por lo tanto, los iso, ¿sí? Isoosmol, iso es igual osmol, tienen la misma osmolaridad de la sangre. Estos son los ideales, pero son muy caros. Los que tienen una osmolaridad elevada son los iónicos. Los iónicos tenemos productos que van desde los 3000 hasta los 1500 miliosmoles. O sea, para que ustedes tengan una idea de por qué es importante muchas veces trabajar con productos no iónicos, y muchísimo mejor todavía en los no iónicos isoosmolares. Bien, esta imagen es de una película muy linda que me gustó, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, en la que tenían un profesor que los inspiraba a volverse mejores, les enseñaba de una manera diferente, ¿sí? Y decía, aprendan a buscar soluciones de manera diferente. Una pista decía, a veces hay que ver todo desde una perspectiva diferente, y los obligaba a todos a pararse arriba de su banco. Y es cierto, uno ve las cosas de manera diferente. La idea sería que ustedes traten de ver todo de manera diferente. No hagan todo como nosotros les enseñamos. O sea, en el buen sentido le estoy diciendo esto. Cuando tienen una duda, no se queden simplemente con eso. Busquen, investiguen. Hoy en día ustedes tienen internet, tienen millones de cosas para hacer. Siempre cuando tengan un problema, busquen todo desde una diferente perspectiva. A veces, muchas veces como técnicos, tenemos que hacer cosas para las que no nos entrenaron. Está bien, muchas veces después con el tiempo, con la experiencia, nos volvemos buenos en lo que hacemos. Pero ustedes muchas veces van a estar expuestos cuando recién salgan y no van a saber cómo hacer, por ejemplo, un codo, ¿sí? Un paciente que tenga fracturado bien, van a tener que ingeniársela para que generar esa imagen que no está en los libros. Bueno, a eso es solución, ¿sí? Siempre vean todo de una manera diferente, busquen una perspectiva diferente cuando ustedes se sientan abrumados por lo que sea. Bien, el técnico en realidad no quiere decir que sea un paramédico, pero el técnico radiólogo debería estar preparado para trabajar con un paciente cuando tiene una reacción alérgica, ¿sí? Entonces, nosotros siempre aprendemos lo que es el ABC. El ABC, tenemos dos ABC. El ABC de la vida, me acuerdo que así lo aprendíamos. El ABC de la vida, el primer ABC era el ABC farmacológico. El farmacológico hacía alusión a los medicamentos que nosotros ocupábamos. La A es la adrenalina, el B es la Benadryl y el C es el corticoide. Son los tres medicamentos que se colocan en una reacción. Esto ya lo vamos a ver después porque no es que se lo coloca nada más. Aparte tiene que estar presente el médico radiólogo, ¿sí? Entonces el ABC de la vida era la adrenalina, el Benadryl y el corticoide. Esos elementos siempre uno tiene que tener en servicio en lo que se llama carro de shock, ¿sí? Y teníamos el ABC de la vida cuando el paciente entra en un paro cardiorrespiratorio. El A era la apertura de las vías aéreas, el B es el boca a boca y el C el circulatorio cuando uno comienza a realizar las compresiones. De esa manera era una manera que ustedes entiendan el ABC, ¿sí? Entonces, un paciente puede ser que haga una reacción leve, esa no la tomamos porque asumimos que el paciente siempre va a tener una reacción leve y no pasa nada. Son muy momentáneas y pasan enseguida. Después tenemos las reacciones moderadas, ¿sí? En las reacciones moderadas lo que se hace generalmente se coloca un antihistamínico, el Benadryl, ¿sí? Suponiendo que el paciente se empieza a colocar, por ejemplo, como que tiene granitos, tiene todo prurito, bueno, generalmente eso es una reacción moderada, se podría colocar una difenhidramina, el Benadryl y un corticoide. Por lo general, cuando comienza a hacer esto, se suspende el estudio, ¿sí? Y las graves, y acá viene el problema, es cuando uno tiene que colocar la adrenalina, ¿sí? Pero no la colocamos jamás en vena porque eso podría provocarle algo peor al paciente. Se hace subcutáneo, con las agujitas esas que son milimetradas, las que ocupan los diabéticos, una agujita muy chiquitita
generalmente se coloca en la zona interdigital, ¿sí? Es subcutánea, por debajo de la piel. Actúa a través de los receptores que nosotros tenemos en la piel, ¿sí? Y la hidrocortisona, que es un corticoide que actúa rapidísimo. El problema de la hidrocortisona es que viene en polvo. Uno tiene que colocar solución fisiológica, sacudirlo y colocarlo. Pero tiene la ventaja de que actúa inmediatamente, ¿sí? Bien, después tenemos las maniobras de RCP. Puse la imagen que es muy linda, pues hace una alusión a que hasta los chicos pueden hacerla, ¿sí? Bien, la letra A, que era la que yo le dije, es la apertura de las vías aéreas. Fíjense cómo hay que colocar la cabeza hacia arriba, de esa manera queda recto lo que es hacia la cavidad aérea. Quiere decir que cada vez que nosotros soplemos, el aire va a ir hacia los pulmones. Hay que tener cuidado de cerrar las fosas, cerrar la nariz, ¿sí? Apretar la naricita. La letra B es el boca a boca, es para nosotros, fíjense cómo acá está haciendo correctamente, retrae la mandíbula hacia arriba de manera que va directo a los pulmones. Y la letra C es la circulación. Nosotros haciendo ese movimiento mecánico hacemos que la sangre se siga moviendo y se siga oxigenando, ¿sí? Ese era el ABC. Bien, hasta acá a preguntar a la clase. En este momento ustedes deberían preguntarse todo lo que ustedes estuvieron viendo y cualquier duda que les haya quedado, chicos. El día jueves nosotros nos vamos a estar viendo. Quiero que me pregunten sobre lo que ustedes quieran, ¿tá? Bien, le agregué esto para que ustedes más o menos se vayan guiando, que es muy importante para nosotros entender lo que son las imágenes radiológicas. En este caso, para un estudio de lo que sería un esofagograma, entender que, por ejemplo, el esófago se divide en 3 regiones, la cervical, la torácica y la abdominal. Anatómicamente, ustedes saben que tenemos lo que es el esófago cervical, después tenemos el esófago torácico y el esófago abdominal, que es una partecita muy chiquitita, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, unas constricciones normales o naturales. Teníamos el cricofaringio, el bronquio principal izquierdo, el del botón aórtico y finalmente el hiato diafragmático, ¿sí? Esas son características comunes de una imagen radiológica. Fíjense cómo en un ratito le expliqué toda esta parte de la anatomía. Esos conceptos ustedes lo tienen que tener, no porque ustedes vayan a hacer diagnósticos, sino simplemente para entender qué es lo que están haciendo, ¿sí? Muy bien, y hasta acá llegamos. Espero que haya sido una clase bastante didáctica, espero no haberlos aburrido. Y bueno, elegí esta imagen porque es una imagen que, digamos, que hace alusión a lo que nosotros estamos haciendo en las clases virtuales. Muy bien, nos vemos, chicos, el día jueves.